La chica solo usó el movimiento más simple de desenvainar y cortar. Y aún así dejó asombrados a todos los jueces presentes, porque era imposible que una niña de su edad tuviera tanto poder. Un espadazo que parecía simple, pero en realidad podía cortar una columna de hierro de 100 metros de grosor. Fue precisamente por esta acción, que todo el imperio aclamó a este genio único en un siglo. Pero esta chica una vez fue la mujer demonio que destruyó el imperio. Esta chica llamada Arcia, era en realidad la hija mayor del conde Royad, aunque su familia no era especialmente poderosa. Su vida junto a sus padres y su hermano menor era muy feliz. Hasta que apareció una espada demoníaca, que destrozó la vida pacífica que llevaban, porque aquellos que tocaban la espada demoníaca perdían la razón, y sus cuerpos no podían soportar su poder y colapsaban. Pero Arcia era diferente, solo su cuerpo era completamente compatible con la espada demoníaca, pero también se convirtió en una marioneta de la espada. Cualquiera que intentara acercarse a ella, caía ante la chica que empuñaba la espada demoníaca. Tras sus ojos sin vida se escondía un anhelo. Anhelaba que alguien pudiera derrotarla. Poco después el imperio quedó devastado por Arcia. En ese momento, aparecieron ellos, los caballeros del firmamento liderados por Urien, conocidos por su misión de proteger la fe. Pero Urien era originalmente el tercer príncipe del imperio. Él renunció a su derecho al trono, como el portador de la espada sagrada Langiosa. Se convirtió en el capitán de la Orden de Caballeros. Era el hombre más excepcional del imperio, quien Arcia en el pasado solo podía admirar desde lejos. Nunca imaginó que se encontrarían en una situación así. Ojalá puedas derrotarme, rogó Arcia en su interior. Así los dos libraron una gran batalla durante 7 días y 7 noches. Lamentablemente las cosas no salieron como ella deseaba. Habían subestimado el poder de la espada demoníaca. Ni siquiera Urien, el hombre más fuerte del imperio, pudo derrotar a Arcia por sí solo. Pero por suerte tenía 3 compañeros que eran guerreros de primera. Con sus esfuerzos combinados, el cuerpo de Arcia finalmente llegó a su límite. Y justo cuando Julian se preparaba para ejecutarla, la chica finalmente recuperó un poco de cordura. Cada recuerdo pasaba por su mente. La felicidad de estar con su familia. Y más aún la asfixia del dolor, la impotencia y el arrepentimiento. Todo tipo de emociones, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hicieron que el bondadoso Julian sintiera compasión. La espada que descendía se detuvo en el aire. La voluntad de Alcia se resistía a la espada demoníaca. Julian ignoró las objeciones de sus compañeros, y decidió darle a Alcia una oportunidad de arrepentirse. Ayudó a Alcia a curar sus heridas, y la abrazó con ternura. Pero Alcia, aunque estaba en un estado confuso, sintió claramente lo que Julian había hecho. Era la primera vez desde que fue controlada por la espada demoníaca. Veía una mirada que no era de miedo ni de asco. Julian se convirtió en la única luz en la oscuridad de la chica. Fue encerrada en el calabozo de la Orden de Caballeros del Cielo Azul. Su cuerpo estaba encadenado con hierro y sellado con formaciones mágicas. Su voluntad no renunció a la lucha contra la espada demoníaca, aunque el proceso era muy doloroso. Sabía que la luz llamada Julian la estaba sosteniendo. Deseaba tanto sonreírle al hombre que tenía delante. Era la única forma en que Alcia podía agradecer a Julian. Lamentablemente el milagro no sucedió. Su voluntad finalmente perdió ante la espada demoníaca. Y con ello vino el sacrificio de varios compañeros de Julian. Como un demonio, el chico pelirrojo que escapó tampoco pudo enviar el mensaje. Y Julian, al regresar tras completar su misión, había perdido la ayuda de sus compañeros más cercanos, que él conocido como el caballero más fuerte del imperio. Finalmente no pudo contra Alcia y cayó. La sonrisa que la chica anhelaba darle, en ese momento se volvió increíblemente feroz. Pero un día varios años después, Alcia finalmente se liberó del control de la espada demoníaca. Su piel y el color de su cabello volvieron a la normalidad. Miró sus manos temblorosas, usó todas sus fuerzas para golpear la espada demoníaca contra el suelo. Pero ya era demasiado tarde. Todos habían desaparecido. Todo esto lo causó ella. Fue ella quien se convirtió en el demonio que lo destruyó todo. Y fue en este preciso momento que escuchó por primera vez la voz de la espada demoníaca. Felicidades, eres digna de convertirte en mi segunda maestra. ¿Cómo te atreves a felicitarme? Arcia hizo todo lo posible por desahogar su ira, su familia y su vida pacífica. Junto con la persona que confió en ella todo fue destruido. Pero la espada demoníaca se apresuró a explicar. Todo era malicia humana aferrada a ella. Justo cuando Arcia estaba a punto de perder el control por la ira, la espada demoníaca reveló la forma de cambiarlo todo. Era la leyenda de las 10 espadas divinas. Entre ellas estaba la espada Kairos. Tenía la habilidad de retroceder en el tiempo una sola vez. Arcia susurró. Retroceder en el tiempo. No debe ser nada fácil. Pero esta vez, no esperó a que apareciera un milagro, sino que decidió crear el milagro con sus propias manos. Aunque solo fuera una pequeña esperanza. Al final logró llegar al lugar del milagro. Cuenta la leyenda que un herrero desafió a los dioses. El dios le otorgó un poder igual al suyo. Así el herrero pasó 100 años forjando 12 espadas. Pero el dios forjó fácilmente 2 espadas. Eran más bellas y poderosas que todas las suyas juntas. Y su arrogancia también fue perdonada por el dios. Y lo llevó de vuelta al reino divino. Las 12 espadas que quedaron en el mundo. Una de ellas es esta misma espada. La espada divina forjada con el tiempo como material. Arcia tardó 9 años en llegar hasta aquí. Quería volver a aquel pacífico comienzo. Restaurar todo lo que había destruido a su estado original. Y empezar de nuevo esa vida normal. Durante estos años había vivido como un cuerpo sin alma. Si tenía suerte, también quería tener una vida feliz. Al oír esto, la espada del tiempo le concedió a la chica que superó la prueba un gran regalo. Un poderoso poder mágico se extendió por todo el mundo. Hoy parece ser un día de buen tiempo. El techo familiar apareció ante sus ojos. Había regresado a la mansión de la familia Road.
la suave luz y la joven de cabello rosado, sintiendo la libertad de su ágil cuerpo en el jardín. Pasó junto a la sirvienta a su lado. Una vez más abrazó a un ser querido del que estuvo separada mucho tiempo. Ella había vuelto. Volvió al día en que aún no había tocado la espada demoníaca. Señorita, eso no es propio de una dama. Al escuchar el consejo de la sirvienta, el humor de Arcia seguía tan radiante como siempre, pero su extraño comportamiento de hoy llamó la atención de la sirvienta. ¿Se ha levantado tan temprano hoy? ¿Se encuentra mal? Anoche dijo claramente que no podía dormir. Fue entonces cuando Arcia recordó que anoche se suponía que le había pedido a la sirvienta Nora que le trajera leche caliente. Pero ella nunca regresó. Cuando Arcia corrió al lugar, la dulce Nora había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar había una marioneta controlada por la espada demoníaca. No recordaba cómo había logrado esquivar ese ataque. Cuando volvió a despertar, solo vio la espada demoníaca justo frente a sus ojos. Para sobrevivir, no tuvo más remedio que tomar esa espada. Al pensar en esto, Arcia le preguntó a Nora si había visto algo extraño, tras enterarse de que en la cocina había un paquete vacío y desconocido. La joven corrió a verlo, y efectivamente, tenía una longitud similar a la de la espada demoníaca. Pero la espada demoníaca que contenía había desaparecido, porque la espada demoníaca Val todavía estaba en sus manos. Pero si el tiempo retrocedió, ¿por qué sigue a mi lado? Justo cuando la joven estaba perpleja y confundida, la sirvienta le recordó que era hora de comer juntos, con la familia. La mesa estaba repleta de platos suntuosos. La escena era tan acogedora como esperaba, pero la joven parecía fuera de lugar. Hermana, ¿qué te pasa? El conde y la condesa también miraron a la joven al mismo tiempo. ¿Por qué casi no has comido nada desde que empezó la comida? ¿Por qué estás de mal humor? Pero la chica apretó con fuerza el dobladillo de su falda. La trágica escena de su vida pasada apareció en su mente. Ella realmente extrañaba a todos. Esta era la escena que había anhelado innumerables veces en sus sueños de medianoche. La señora preguntó con cuidado. ¿Tuviste una pesadilla, Arcia? La chica solo entonces volvió en sí. Fue un sueño muy aterrador. Esta es la vida que debe proteger con todas sus fuerzas. Tarde en la noche, la luz mágica se extendió en la mano de Arcia. Aunque el poder mágico acumulado todavía era muy débil. Pero afortunadamente el núcleo mágico se había formado sin problemas. Esto era algo que solo un caballero de nivel santo de la espada podía condensar. El centro de circulación de poder mágico en el cuerpo. En su vida pasada era natural que ella poseyera el núcleo. Pero su cuerpo actual aún no lo había formado. Además actuaba en secreto todos los días. Se agotaría muy rápidamente. Pero ahora que el núcleo se ha formado, volvió a invocar su espada después de mucho tiempo. Agarró con fuerza la empuñadura. Luego le dio un puñetazo a la espada demoníaca, sin prestar atención a los gritos de dolor de la espada demoníaca. ¿Por qué mi poder sigue siendo tan alto? La espada demoníaca reveló la verdad sobre el retroceso en el tiempo. Es una espada demoníaca fortalecida por las almas de 4 caballeros, y el hecho de retroceder en el tiempo no le afectó en absoluto. Por lo tanto, como la dueña de la espada demoníaca, Arcia naturalmente heredó todas las habilidades contenidas en la espada demoníaca. Al escuchar a la ruidosa espada demoníaca presumir de sus méritos, Arcia mostró una expresión de disgusto. Probablemente todavía correría el riesgo de ser devorada. Si no puede sellar la espada demoníaca, entonces su vida feliz siempre será solo una ilusión. Y la forma de escapar de todo esto es solo entrando al Salón de los Caballeros, en las profundidades de la Orden de Caballeros del Cielo Azul. Heredar una nueva alma de caballero y sellar la espada demoníaca para siempre. Pero solo hay 3 formas de entrar. La primera es encontrar y preservar un alma de caballero perdida. La segunda es que el actual portador de un alma de caballero muera y renuncie a ella voluntariamente. Finalmente convertirse en un caballero aprendiz de la Orden de Caballeros del Cielo Azul. Tuvo la oportunidad de elegir el alma de caballero. Arcia lo pensó mucho y decidió que la tercera opción era la más adecuada. Pero el alma de caballero tiene una probabilidad de no ser afectada y conservar los recuerdos de antes de retroceder en el tiempo. Actualmente las 4 personas que poseen el alma de caballero son el vicecapitán Barron, Teresa y Dietrich, y también ese capitán Julian. Al pensar en esto, Arcia bajó la cabeza. Si él todavía conservara sus recuerdos, seguro que querría matarme, pero esto es lo que me merezco. Que ese día no desenvainara su espada para enfrentarme ya fue una bendición. Y en ese momento, Arcia se vio a sí misma en el espejo. Ella con su cabello rosado. Era completamente diferente a la imagen que tenían en sus recuerdos. Lo que vieron no fue a la condesa Artea, sino a la bruja que portaba la espada demoníaca. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la inscripción en la Academia Militar. Si las cosas habían llegado a este punto, entonces viviría bien en Azenka. La decisión de Arcia sorprendió a toda la familia. La débil condesa a los ojos de todos. ¿Cómo podía pensar en ir a un lugar como la Academia Militar? Arcia se dio la vuelta con calma, antes de partir hacia Azenka. Ella ya lo había preparado todo. Arcia pagó suficientes monedas de oro al gremio de magos, y le confesó a Nicole la verdad de que sería controlada por la espada demoníaca. Le pidió que mientras ella se concentraba en resolver esto, protegiera bien el territorio y a la familia. Solo se lo contó a ella, porque aunque Nicole era una niña patrocinada por el conde, las cuidó mientras crecían como una hermana mayor. En los días futuros en los que fue controlada, Nicole también fue la única persona que pudo herir la espada demoníaca. Pero Arcia no podía decir esas palabras. Por eso, le contó el secreto que guardaba en lo profundo de su corazón. Aunque Nicole estaba muy enojada con esta decisión, aún así aceptó con determinación. Pero ¿cómo piensas unirte a la Orden de Caballeros del Cielo Azul? Allí se reúnen genios que han dedicado su vida al arte de la espada.
Al llegar a este punto, Arcia solo sonrió ampliamente. Ella es la genio entre los genios. Poco después, Arcia se convirtió una vez más en el centro de atención. En la academia militar con su riguroso proceso de selección. Ella apareció en el comedor con un espléndido vestido de gala. En ese momento una chica la llamó. Esa chica era Alice Winterbell. También era la compañera de cuarto de Arcia. La otra se acercó cortésmente para saludar, diciendo que quería hablar un momento con Arcia. Uno pensaría que era algo importante. Pero resultó que la otra se quejaba del equipaje de Arcia que estaba amontonado en el dormitorio. La cantidad de joyas y vestidos formales era excesiva. A los ojos de Alice esto era un insulto para un caballero. El espíritu de caballería en el que ella creía debía ser honorable y sencillo, respetar a los débiles y venerar la justicia. Ella siempre tomaba a Teresa como su modelo a seguir, pero a Arcia no pareció importarle. Esa era la ropa que ya tenía de antes. Comprar a propósito ropa adecuada para su estatus de caballero. ¿No sería eso también un lujo? Pero Alice no cedió, afirmando que con un vestido así no se podía blandir una espada con normalidad. No pudo evitar dudar de que una Arcia así pudiera convertirse en la mejor de los nuevos estudiantes. Aunque encontraba esa actitud de Alice un poco adorable. Pero para evitar chismes innecesarios, decidió retar a Alice a un duelo. Pero esta acción enfureció enormemente a Alice. No podía soportar semejante desprecio. Desafió oficialmente a Arcia, y dijo que si ella ganaba, Arcia ya no podría usar esos lujosos vestidos. Y en ese momento un chico también dio un paso al frente, ofreciéndose como representante de los nuevos estudiantes para arbitrar este duelo. Se llamaba Ian. También era el representante de los estudiantes de tercer año. Y el duelo quedó oficialmente fijado para esa misma noche. Arcia mira a Alice. Actúe porque es más conveniente hablar después de una pelea. Espero no causar más problemas. Después de que Alice se fuera, Ian simplemente se sentó frente a ella. El propósito de su viaje era invitar a esta excelente estudiante de primer año, la mejor de su clase, a unirse a su club. En la academia militar no solo hay clases y exámenes, también tienen un sistema de clasificación. Cada 3 meses hay un combate de clasificación para redefinir los rangos. Y la importancia del rango en Azenka es evidente. Los cadetes acumulan experiencia para convertirse en caballeros a través de los combates de clasificación. Los resultados de los combates de clasificación también deciden quién puede convertirse en escudero de un caballero oficial. El trabajo de un escudero es diferente al de un sirviente. Son los principales responsables de cuidar el equipo y los caballos de los caballeros. Participan en los preparativos para el entrenamiento y el combate. Si tienen suerte, incluso pueden recibir consejos de esgrima del caballero. Para obtener orientación profesional, todos los cadetes se esfuerzan al máximo en los combates de clasificación. Por eso surgieron los clubes. Entrenan juntos. A veces también invitan a profesores para que los guíen. Y la excelente actuación de Arcia en la evaluación también ha atraído la atención de muchos clubes. Pero más importante aún, el hombre sacó un rollo de pergamino. La estudiante de primer año Arcia ha sido designada como escudera. Esta noticia causó un revuelo inmediato. Arcia tampoco podía creerlo. Se dio cuenta agudamente. ¿Acaso esos caballeros también conservan sus recuerdos? Pero si ese fuera el caso, debería haber sido arrestada de inmediato. Una figura blanca pasó por su mente. Nunca pensó que se acercaría a la orden de caballeros con esta identidad. Y la persona que la eligió como escudera fue ese caballero Wanglian. El periodo de prueba es de 1 mes. Después habrá un nombramiento oficial. Antes de las 9 de la mañana de mañana. Ve al campo de entrenamiento número 4 al este del edificio principal. La voz de Ian se escuchaba cada vez más lejana. Arcia se sumergía de nuevo en su propio mundo. Ella no podía entenderlo, si fue porque se había excedido durante la prueba, o si Julián de verdad todavía se acordaba de ella. Arcia había traicionado su confianza, aunque Arcia deseaba mucho verlo. Pero definitivamente no ahora. Al atardecer, Alice y Julián habían esperado durante mucho tiempo. El duelo que habían acordado también comenzaba en ese momento, bajo la supervisión del testigo Ian. Que el vencedor muestre compasión y tolerancia. Cuando el brazo levantado del árbitro bajó de golpe, el duelo comenzó oficialmente, pero en una situación en la que Arcia debería haber atacado primero. Ella realizó lentamente una reverencia de la nobleza. El orgullo de Alice no podía aceptar tal desprecio. Inmediatamente después comenzó a atacar con ferocidad. Pero tras unos pocos intercambios, sintió que algo no estaba bien. Arcia no tomaba la iniciativa para atacar, sino que se limitaba a esquivar con indiferencia. Alice ni siquiera lograba rozar el borde de su ropa. Por respeto, Alice aún así le recordó a su oponente que se concentrara en el combate. Fue entonces cuando Arcia volvió en sí. Hace un momento estaba absorta en otros pensamientos, sin darse cuenta de que el combate había comenzado. Siendo así, Arcia agarró la espada con ambas manos, y al instante siguiente se abalanzó sobre Alice. Aunque solo eran las técnicas de espada más básicas, Alice fue completamente incapaz de defenderse, a medida que el ataque continuaba. Los ojos de Arcia. Su oponente seguía estrictamente los movimientos de manual. Al segundo siguiente, la espada larga de Alice salió volando por los aires, clavándose en el suelo junto a la arena, sintiendo el frío del acero en su cuello. Este duelo se dio por terminado. Alice cumplió su promesa, diciendo que en el futuro no volvería a molestar la vida de Arcia. Pero a Arcia no le importaban estas cosas en absoluto. Ian también aplaudió en ese momento. Después de arreglar la partida de Alice, comenzó a decirle a Arcia que había sido guardia temporal del líder del grupo 3 veces. Ronian nunca actúa de forma precipitada.
Su control racional en todas las cosas simboliza que él es el portador más perfecto de la espada sagrada. Pero esta decisión dejó a todos perplejos. ¿Por qué designar a Arcia como su guardia? Pero Arcia tampoco sabía qué estaba pensando él realmente. Al ver la sonrisa desagradable de Ian al otro lado, Arcia también pensó en algo. Desde el día en que fue controlada por la espada demoníaca que causó que ZKA se convirtiera en ruinas, Ian que conoció era un caballero de Azenka. En sus recuerdos él era un villano que había revelado su naturaleza malvada. Para ganar tiempo para escapar, empujó tanto a ancianos como a niños hacia el camino por donde avanzaba la espada demoníaca. Por supuesto, al final tampoco escapó de la muerte, el estatus de caballero del que siempre estuvo orgulloso. En el momento en que actuó cruelmente contra los civiles, se desvaneció en el aire. Pensar que este tipo también podría convertirse en caballero. El ánimo de Arcia decayó de inmediato. Un momento después, Arcia paseaba por la ciudad para distraerse. Ahora ya no era la demonia imprudente. Si se encontraba con problemas tenía que superarlos por sí misma. Los edificios intactos a la vista. Y la gente viviendo felizmente. Era la paz que Arcia no había visto en mucho tiempo. Ella realmente quería contemplar esta escena mucho más. En ese momento una voz la llamó. Arcia se giró instintivamente. Un hombre con una capa apareció ante sus ojos. El familiar cabello blanco y los ojos azules hicieron que Arcia reconociera a este hombre de inmediato. Julian, un rubor en sus mejillas, aún delataba la inquietud en su corazón. «¿Me conoces?», dijo el hombre de repente. Arcia se quedó claramente helada. Recuperar la compostura y mirarlo así de repente fue un poco atrevido. Pero fue como si Julian pudiera ver a través de ella. «Deberías saber quién soy». Al oír eso, Arcia casi podía oír los latidos acelerados de su propio corazón. ¿Acaso él también tenía todos sus recuerdos? Pero la tensión no duró mucho. Fue entonces cuando Julian se lo explicó, que se habían conocido en la fiesta de cumpleaños del verano pasado. En ese momento Julian no tenía ni idea de quién era ella. Pero la imagen de aquel día se le quedó grabada en la memoria. Aunque ese día ni siquiera se habían mirado. Arcia fingió darse cuenta de repente. «Lo siento, capitán, no lo reconocí hace un momento». Pero el hombre corrigió su forma de llamarlo. «No hace falta que me llames capitán. De ahora en adelante solo llámame Julian». Siendo una cadete de la academia militar, ella era la primera que podía llamar al capitán de esa manera. El hombre preguntó con curiosidad a Arcia por qué quería ser un caballero. Él tomó la mano de Arcia. Esta no parece la mano de alguien a quien le gusten las armas. Ella pensaba inventarse una razón cualquiera, pero en el momento en que se encontró con esos ojos azules, Arcia abandonó la idea de mentir. «Quiero ser feliz», aunque esta razón sonara muy extraña. Pero más que eso, Arcia tenía más curiosidad por saber por qué Julian había venido aquí. ¿Acaso vino a comprobar si la fuente seguía intacta? Pero la razón que ambos dieron a continuación fue sorprendentemente la misma. «Solo estaba paseando y llegué aquí por casualidad». Julian sonrió con amabilidad, pero Arcia empezó a dudar de esta coincidencia. En el lugar donde fue asesinada, el mismo día que nombró como su edecán a la mujer que él mismo asesinó. De verdad no recuerda nada. Arcia deseaba saber desesperadamente la razón por la que la convirtió en su edecán. Pero Julian de repente invitó a Arcia a un combate de práctica. Él mismo se quitó la capa y la colocó suavemente sobre los hombros de Arcia. «En cuanto a la razón, Model, te lo diré después del duelo de espadas. Esta noche hace frío. El paseo de hoy termina aquí». Al día siguiente, en el dormitorio Arcia ya tenía una vaga idea de la respuesta. Tal vez él quería confirmar si ella era realmente el demonio de la espada maldita. De lo contrario no tendría ninguna razón para mantenerla a su lado. Si estuviera seguro de que ella es la bruja, ¿qué haría él? Seguro que él nunca volvería a sonreírme como ayer. Justo en ese momento Alice trajo un pergamino olvidado. Este pergamino la designaba como guardia, lo que hizo que Arcia dejara de lado sus dudas. Debía concentrarse en lo que tenía que hacer. Un momento después, Ian le presentó a Arcia un instructor de entrenamiento. Era Blade también un estudiante de tercer año. Apenas la vio el hombre elogió la belleza de Arcia. «En un mes te convertirás en caballero escudero oficial, ¿verdad? No te preocupes, te enseñaré muy bien». Pero para el entrenamiento de Arcia, el hombre le dijo que comenzara masajeándole los pies, bajo la mirada dudosa de Arcia. Él dijo que Arcia era el tipo de mujer que usa sus contactos para ascender. Y luego comenzó a señalar su vestido. Al oír eso, Arcia suspiró. Este hombre de cerebro plano parece que todavía no entiende su situación. Como portadora de la espada maldita, si fuera la Arcia de antes, lo habría hecho callar para siempre. Pero para que el plan procediera sin problemas, decidió darle primero una pequeña lección. La punta afilada de su zapato se clavó sin piedad en su espinilla. Arcia nunca había sido una damisela fácil de tratar. «No pasará nada si causo un poco de alboroto a mi manera, ¿verdad?». Algo como esto. Su tacón alto pisó con fuerza su espalda. El dolor insoportable hizo que el hombre gritara de agonía. Pero Arcia no se detuvo. La empuñadura de la espada golpeaba una y otra vez Model. Hizo que el hombre se desmayara de dolor. Él amenazó con denunciar esto a la Orden de Caballeros. Pero lamentablemente sus insolentes palabras de antes fueron presenciadas por el hombre que estaba detrás del árbol. Con un testigo Arcia se volvió aún más audaz, obligando al hombre a arrodillarse y disculparse para dejarlo ir. Al ver esto, el hombre de cabello negro mostró una expresión divertida como si disfrutara del espectáculo. Pero él todavía sentía curiosidad por Arcia. ¿Por qué le hacía caso a un idiota como ese? Todo su club era famoso en la escuela por ser un grupo de tontos.
Entonces, ¿por qué llevaba un atuendo formal para entrenar? Dijo que simplemente tenía curiosidad. Y Arcia no evitó la pregunta. A ella le gustaba arreglarse para sí misma. Esa confianza suya despertó su interés de inmediato. En la academia era raro encontrar a alguien tan interesante. De ahora en adelante yo me encargaré de tu entrenamiento como aspirante a escudera. Arcia pensó que aunque esta persona era un poco extraña, al menos era mejor que el tipo de antes. Mi nombre es Sebastián. Soy el escudero del vicecapitán del firmamento. Te instruiré hasta que te conviertas en una caballero oficial. Espero aprender mucho de usted. Mi escudera junior. Al oír eso, Arcia sintió de inmediato como si el cielo se cayera. Yo misma maté al vicecapitán. Y su escudero se ha convertido en mi superior, encargado de enseñarme durante mi periodo de prueba. Después de todo, Arcia también es la escudera de Julián. Una vez que sea aceptada oficialmente tendrán más oportunidades de trabajar juntos. Dijo esto mientras se disponía a mostrarle algo a Arcia, mirando la espalda de Sebastián. Arcia se sintió muy confundida. Como escudero del vicecapitán del firmamento. Debería recordarlo, pero en mis recuerdos de antes de regresar, no había ni rastro de él. En ese momento comenzó a lloviznar. Dijo que tenía que volver a los dormitorios y le pidió a Arcia que esperara un momento. Y en ese instante Arcia notó una pista importante. Cuando estuvo prisionera en las mazmorras de la Orden del Firmamento. Cada vez que caía una fuerte lluvia, era algo que los carceleros solían mencionar. El vicecomandante varón de los cielos azules aparecerá puntualmente en el cementerio. Fue una misión de subyugación de bestias demoníacas con graves pérdidas, y su escolta personal también se sacrificó en ese momento. Calculando el tiempo, sería algo que pasaría en unos meses. Pensar que tenía la capacidad de cambiar el futuro. Arcia apretó los puños, como salvar a Sebastián que estaba a punto de correr peligro. Los portadores de la espada de la muerte debían saberlo bien. Si pudiera cambiar su destino, quizás podría comprobar quiénes conservaban sus recuerdos intactos. Justo en ese momento el hombre regresó. Él le entregó un libro con las experiencias de sus predecesores. Un manual de entrenamiento para escoltas para Arcia. Ahora debía ir a ver a sus superiores. Antes de irse le hizo un recordatorio a Arcia. Debía asistir puntualmente al entrenamiento de mañana. Pero Arcia lo detuvo, al saber que Arcia quería participar en la prueba de bestias demoníacas de este año. Normalmente los novatos no tienen esta oportunidad, pero Arcia era una excepción. Solo necesitaba en la próxima competencia, la de clasificación de novatos, quedar entre los 3 primeros, para tener derecho a unirse a la batalla. Después de todo, la subyugación de bestias demoníacas de los cielos azules siempre conllevaba un gran riesgo. El top 3 para una novata con las mejores calificaciones. Como Arcia no era nada difícil. Cuando subyuguemos a las bestias demoníacas espero que me cuide bien, señor. La confianza de Arcia también llenó de expectativas a Sebastián. Después de despedir al hombre, Arcia decidió no ocultar más su fuerza. Primero conseguiría el primer lugar como si nada, pero la agitación de la espada demoníaca la seguía inquietando. Todas las espadas divinas Yosa tienen habilidades especiales, y la primera vez que ella liberó el poder de la espada demoníaca fue cuando despertó su conciencia, al encontrarse con un traficante de información, al oír sus insultos y maldiciones sobre cómo Wang Lian simpatizaba con las brujas. Arcia perdió el control y lo silenció para siempre. La espada demoníaca en el momento en que su portador baja la guardia o pierde la razón. Su poder mágico lleno de intención asesina controla al portador, usando el método más eficiente para aniquilar al objetivo. Pero esa no era la habilidad que Arcia deseaba. El susurro de la espada demoníaca resonó en sus oídos. Parecía desear que Arcia volviera a sentir el placer de la matanza. Pero lo que le esperaba fue el grito de Arcia ordenándole que se callara. De ahora en adelante, Arcia no se dejaría controlar por ella nunca más. Al mismo tiempo, Alice en el dormitorio también recibió un telegrama para Arcia. Después de regresar al dormitorio, Alice le entregó el telegrama a Arcia. Uno era de su familia, y el otro era el informe de investigación de Nicole. No se puede asegurar, pero se vio la cola del león plateado. El león plateado es el emblema de la familia real del Imperio Kiri. En otras palabras, la familia real de Kiri. La familia de Julian está relacionada con la espada demoníaca. Pero ¿por qué colocarían la espada demoníaca en un lugar donde ella pudiera alcanzarla? A la mañana siguiente temprano, el entrenamiento de asistente de Arcia de hoy comenzó con el cuidado de los caballos. El caballo de Julian era extremadamente dócil. A Sylphid le gustaba que la cepillaran con fuerza. Mientras cuidaba del caballo, los zapatos y el dobladillo de Arcia se ensuciaron. Esta escena confundió aún más a Sebastián. Obviamente llevaba un vestido elegante no apto para el establo, pero no le importaba en absoluto si su ropa se ensuciaba. Una Arcia así despertó la curiosidad del hombre. Él le enseñó pacientemente a Arcia la técnica de cepillado. Claramente era una chica delicada como una flor de invernadero, pero no parecía tan frágil como aparentaba. Una Arcia así era realmente fascinante. Se escucharon pasos a lo lejos. Julian apareció en ese momento. Sebastián, el varón te está buscando. Él tenía la intención de despedirse de Arcia antes de irse, pero recibió la insistencia algo fría de Julian. El usualmente apacible comandante de repente perdió un poco la compostura, lo que dejó a Sebastián desconcertado. Al llegar a la puerta no pudo evitar girarse a mirar. ¿Acaso hay alguna historia entre ellos dos? Y en ese momento Arcia se sintió inexplicablemente nerviosa. Julian pensó que era por la invitación al duelo con ella. Si te sientes presionada entonces olvídalo. Pero lo que realmente confundía a Arcia era el repentino interés de Julian. Le devolveré la capa de ese día lo antes posible. Su mente llena de especulaciones hizo que Arcia entrara un poco en pánico. ¿Será que me ha recordado? ¿O me está poniendo a prueba? Finalmente, Arcia expresó la duda que tenía. Usted dijo que me vio en la fiesta de cumpleaños. Pero ese día no hablamos en ningún momento.
¿Cómo es que me recuerda? Al oír eso Julian guardó silencio un momento. Porque llamas mucho la atención. Arcia pensó erróneamente que era porque su cabello rosa era demasiado llamativo. Pero la figura del hombre se fue acercando. Es porque estoy interesado en ti. Julian no le dio a Arcia la oportunidad de preguntar más. Después del duelo te diré la razón. Mirando la espalda de Julian mientras se iba, Arcia se sintió inconscientemente un poco desconcertada. El día de la subyugación de monstruos está cerca. Aprovecharé esta oportunidad para ponerlos a prueba. Los 4 caballeros que llevan el alma de un caballero. Si él todavía recuerda, definitivamente no dejaría que Sebastián muriera así. En ese momento la puerta se abrió de nuevo. Tu vestido de hoy también es muy bonito, compañera Arcia. La voz repentina hizo que Arcia suspirara de alivio. Fátima de segundo año estaba en ese momento, invitando insistentemente a Arcia a unirse a su club. Pero ella solo quería completar su plan en silencio. Inesperadamente Fátima la detuvo, diciendo que no era para nada porque Arcia fuera bonita que la invitaba a unirse. Solo que entre los nuevos estudiantes que el club reclutó, Arcia era una de las 3 más populares. Los otros 2 eran Kyo Sasina. Él es el hermano menor de Teresa, la portadora de la espada sagrada del cielo. Y la otra persona es la compañera de cuarto de Arcia, Alice. Pero lamentablemente parece que ahora está en una mala racha. Al oír ese nombre Arcia todavía estaba muy sorprendida. Según Fátima, después de su combate con Arcia, había estado entrenando siempre en el campo de práctica número 9. Al enterarse de que el combate contra ella la había hecho empeorar, Arcia decidió que iría a verla de todos modos. En ese momento Alice no paraba de blandir la espada. Su esgrima parecía haberse vuelto caótica. La espada de Alice solía ser rápida y precisa, elegante como una obra de arte finamente esculpida. Pero ahora su esgrima estaba llena de vacilación. Aunque dar su opinión sin más era un poco descortés, sobre todo para alguien tan orgullosa como Alice, pero Arcia decidió plantarse frente a ella. Después de todo el impacto que había causado, debía resolverlo ella misma. Al ver aparecer a Arcia de repente, Alice mostró una expresión de incredulidad. Señorita Winterfell, ten otro combate conmigo. Esta era quizás la invitación a un duelo más descortés que Alice había recibido. Interrumpir el entrenamiento de alguien es como actuar como un matón en un callejón. Pero a Arcia no le importó y levantó su espada. Al ver esto, Alice no tuvo más remedio que aceptar el desafío. Arcia esbozó una ligera sonrisa. Ambas entendieron tácitamente que debían omitir los saludos formales, y se lanzaron a un feroz enfrentamiento. Y Alice no tardó en darse cuenta del problema. La ofensiva de Arcia le resultaba muy difícil de manejar. En cambio, sin importar cómo atacara a ella, Arcia parecía manejarlo sin esfuerzo. Justo cuando Arcia lanzó otro ataque, ella notó agudamente algo inusual. La técnica que Arcia estaba usando esta vez era la misma esgrima que había usado en el combate de hacía unos días. Pero la diferencia era que el nivel de Arcia le daba una sensación diferente. El ataque era elegante y ágil. Combinado con su perfecto juego de pies mostraba la técnica de una forma aún más impecable. Una luz fría brilló ante sus ojos. Alice cayó de rodillas al suelo. Arcia una vez más apuntó su espada hacia ella. Solo podía hacerlo de una manera tan sutil. ¿Cómo ayudar a esta señorita en decadencia? Si ni siquiera esto funciona, entonces Arcia no tendrá otra opción. Si no quieres continuar, detengámonos aquí. Justo cuando Arcia iba a envainar su espada, una mano la detuvo. Estoy bien, por favor. Ten un duelo más conmigo. El atardecer cayó. Alice sostenía su cuerpo agotado. Aunque Arcia pensaba que todo era solo una práctica entre compañeras, Alice entendió todo. Arcia la estaba ayudando a su manera. Y finalmente comprendió el camino del caballero que debía seguir. Dejando a un lado sus prejuicios, se disculpó sinceramente con Arcia. En sus ojos volvía a brillar la luz de la confianza. Solo que la gratitud contenida en ellos y el respeto hicieron que Arcia se sintiera un poco avergonzada. Cuando volvamos, mantén un poco la distancia. Todo tu cuerpo huele a sudor. Usaré el baño primero. Al día siguiente, Arcia usó poder mágico para maquillarse. Las quejas de la espada demoníaca estaban a punto de dejarla sorda. Alice también es bastante adorable, ¿no es así? Mientras Arcia dormía, la espada demoníaca se fijó en los detalles. Por la mañana, el desayuno ya estaba en la mesa. Aunque no había nota, era obvio que Alice lo preparó. Esta pura amabilidad hizo que Arcia se sintiera un poco extraña. Por la mañana, Arcia fue como de costumbre al establo para cuidar de los caballos. Pero Sebastián tenía una expresión confusa. Ayer el capitán dijo que el vicecapitán Barón me buscaba. Pero el propio Barón negó tal cosa. Esto hizo que ninguno de los dos entendiera nada. Pensaron si quizás el señor Julian había oído mal. Pero si se descubre que el capitán hace algo a sus espaldas, sería terrible. Después de que terminó el entrenamiento, Sebastián dijo que vendría a ver mañana el combate de clasificación de Arcia y se despidió con la mano. En cuanto a Arcia, fue hacia la fuente. Se lavó la cara y también se preparó para volver al dormitorio a descansar. En ese momento, una voz detestable resonó en su oído. Después de ver claramente que quien llegaba era Ian, Arcia ni se molestó en parecer amable. El oponente dijo que el combate de clasificación de los novatos se elegiría por sorteo. Mientras hablaba sacó la bolsa del sorteo. Oí que Arcia quiere estar entre los 3 primeros para unirse a la subyugación de monstruos. Como asistente del líder si no consiguiera entrar. Entre los 3 primeros sería demasiado vergonzoso. Pero Arcia sacó el número 78. Parecía que todo estaba dentro de los cálculos de Ian. Tu suerte no es muy buena, ¿verdad, compañera Arcia? La oponente que le tocó elegir es el hermano menor de Keosa, Teresa. Y esta persona le resultaba muy familiar a Arcia. Él también era uno de los que habían sido derrotados por Arcia.
La imagen del caballero de pelo dorado abrazando al niño sollozante todavía estaba grabada en su mente. Y si ganaba este combate, su próxima oponente sería Alice. Aunque Ian seguía sonriendo, Arcia no creía que existiera un cuadro de combates tan coincidente. Justo en ese momento, se dio cuenta de que Dragonian estaba a lo lejos. ¿Por qué apareció él aquí? ¿Acaso vino a confirmar que estoy poseída por la espada maldita? Si es así, nuestros frecuentes encuentros tendrían sentido. Pero si no fuera por ese recuerdo, ¿de verdad aparece tan a menudo solo porque está interesado en mí? Ian no se dio cuenta de que alguien había aparecido detrás de él. Seguía diciendo que Blade quería disculparse con él, al pensar en ese nombre repugnante que la había difamado. Si no fuera por mantener las apariencias, ya lo habría hecho callar para siempre. Además, ¿quién se citaría para disculparse por la noche? Ha pasado algo entre los estudiantes. Al ver aparecer al líder, Ian explicó alarmado que solo era una pequeña disputa. ¿Qué clase de disputa? Y que además involucra a Arcia. Las mejillas de Julian se sonrojaron ligeramente. Él preguntó con cuidado: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Pero este sentimiento, que estaba a punto de desbordarse, fue ignorado a propósito por Arcia. Al ver eso, Julian se dio la vuelta y le dijo a Arcia que lo siguiera. Atravesaron un pasillo largo e interminable. Las acciones de Julian confundieron enormemente a Arcia. Aunque quería meterse en la cama y dormir, la espalda de ese hombre todavía le parecía perfecta a Arcia, como un personaje salido de un cómic. Julian le dijo a Arcia que esperara un momento. Parece que es la temperatura exterior, lo que hizo que las mejillas de Arcia se sonrojaran. Al segundo siguiente, una bolsa de papel fue colocada frente a Arcia. Julian le dio una suave palmada en el hombro a la chica. No te presiones demasiado. Es un ungüento que solo los caballeros del cielo pueden usar, junto con té de jengibre y miel. El que había entrenado con ella toda la mañana. Sebastián ni siquiera se dio cuenta de que estaba enferma. Sería mentira decir que no estaba conmovida. Pero en el corazón de Arcia había un dolor dulce. Ojalá él no recordara nada de lo que pasó entre ellos. Tal como Julian había dicho una vez. Se conocieron por primera vez en una fiesta de cumpleaños. Y luego se reencontraron en la Academia Azenka. Como un comienzo perfecto en una historia. No mucho después, la competencia de clasificación de nuevos estudiantes estaba por comenzar. Mijail era el oponente de Arcia en el primer combate. En ese momento también se había fijado en Arcia, esa chica de la que se rumoreaba que había ingresado irregularmente. A sus ojos no era una oponente digna de tomar en serio. Él solo quería ganar el primer lugar para demostrar su valía a su hermana mayor. Ya no era el hermano pequeño y débil que ni siquiera podía levantar una espada, sino que sería como un nuevo caballero del cielo. Pero sus compañeros también se burlaron de sus arrogantes palabras. Fuera como fuera, no pensaba que hoy perdería contra una oponente como ella. Mijail pensó para sí mismo, que la verdadera fuerza de Arcia se revele por completo hoy. En ese momento Alice apareció junto a Arcia. Se rumoreaba que las dos no se llevaban bien. ¿Desde cuándo su relación era tan buena como para juntarse a hablar? Mijail inconscientemente miró a Arcia un par de veces más, pero inmediatamente después se dio un fuerte golpe en la cabeza. Esta escena dejó a su amigo con los ojos muy abiertos. El dolor en la mejilla hizo que Mijail desechara esos pensamientos inapropiados. Un momento después, ojalá la espada del gladiador brille con gloria. Cuando la voz del árbitro resonó, el combate comenzó oficialmente. La familia Fran es buena en el arte de la espada defensiva. Este tipo de esgrima no se basa en la velocidad como ventaja, sino que utiliza la defensa y el contraataque para asestar un golpe fatal al oponente. Teresa también confió en este arte de la espada, para convertirse en miembro de los Caballeros del Cielo. Sus ojos, Arcia apareciendo en la arena con un traje formal, no era digna de mención. Su arrogancia duró hasta el momento en que Arcia desenvainó su espada. Era la primera vez que veía esta hermosa figura tan de cerca. También fue la primera vez que sintió una derrota tan rápida. Ante la mirada atónita de todos, Arcia se quedó allí con la espada en la mano, precisa y elegante. Mijail por un momento no pudo aceptarlo del todo. El arte de la espada del que siempre estuvo orgulloso. Frente a Arcia no pudo resistir ni un solo golpe. Enojado se dio la vuelta y se fue. Un momento después sus compañeros encontraron a esta figura golpeándose la cabeza contra la pared. Aunque sus compañeros lo consolaron diciendo que solo fue un error. Pero después de calmarse, Mijail admitió francamente su derrota. Él fue quien sintió ese poder de la manera más directa. También fue la primera vez para él conocer a una chica tan fuerte como su hermana. Se marchó a grandes zancadas, esperando presenciar el próximo combate de Arcia. Después de este combate de clasificación, nadie volvería a sentir que perder contra ella era una vergüenza. En ese momento Arcia también abandonó la arena. La esgrima de Mijail y Teresa era idéntica. Ella ya no recordaba claramente la escena de la muerte de Mijail. Solo recordaba a una Teresa desconsolada mientras abrazaba el cuerpo de su hermano menor. Poder ver que ambos seguían vivos la hizo sentir una vez más el significado de retroceder en el tiempo. Estaba pensando si debería darles algún consejo. En ese momento Alice también corrió hacia ella, al ver a una Arcia completamente diferente de cuando entrenaba con ella. Hizo que los ojos de Alice brillaran intensamente. Ella esperaba con ansias enfrentarse a Arcia en un combate. Al oír eso, Arcia se apoyó la barbilla en la mano. Ella originalmente planeaba terminarlo rápidamente, pero en el momento en que se encontró con la mirada de Alice, todavía es para ralentizar el ritmo. El duelo entre ambas era como un elegante vals de espadas. Arcia está guiando a Alice en su entrenamiento de esgrima. Su verdadera fuerza también quedó completamente expuesta ante todos. La número 1 de los novatos realmente hace honor a su reputación. Entonces, ¿quién diablos difundió el rumor de que ella entró gracias a sus contactos? Después de que terminó el combate, Arcia obtuvo el primer lugar de forma indiscutible, e Ian también se apresuró a felicitarla.
Por cortesía, Arcia le respondió con unas pocas palabras superficiales. No se sabe por qué. Ian parecía muy interesado en saber de quién aprendió Arcia a usar la espada. Después de enterarse de que Arcia era autodidacta en esgrima, la expresión de Ian era realmente detestable. Después de decirle al otro que se fuera rápido, Alice también se acercó. Tratar con este tipo de personas es realmente agotador. Preferiría tener una buena pelea. Pero Arcia todavía se preocupaba por el estado de Alice. Después de todo, la aparición de Arcia había hecho que Alice obtuviera una clasificación que no le correspondía. Pero a Alice no pareció importarle. Ella había conseguido algo más importante que la clasificación. Una respuesta llena del estilo recto y franco de un caballero. Arcia esperaba sinceramente que Alice pudiera unirse sin problemas a los Caballeros del Cielo Azul. Ella antes pensaba que la esgrima era solo una herramienta eficaz para matar enemigos. Pero Alice se enfrentaba a la esgrima con sinceridad, lo que hizo que Arcia también cambiara inconscientemente. Resulta que en este mundo, hay quienes empuñan una espada solo para proteger, y también quienes la empuñan solo para cultivarse a sí mismos. Si lo necesitas, puedes buscarme para practicar cuando quieras, Alice, porque estar contigo, aunque solo sea para practicar esgrima, sería muy divertido. Al oír eso, las mejillas de Alice se sonrojaron un poco. Ella tomó la mano de Arcia. Conocerte también es un honor para mí. Este contacto de manos como entre niñas pequeñas hizo que incluso a Arcia le costara mantener la calma. Pero no estaba mal dejar que la sujetara a regañadientes por un momento. Volvamos rápido. Tengo que ir a casa a ducharme. Arcia mira a Alice que está enfrente. Creía que querías practicar diligentemente la espada. ¿Por qué de repente quieres unirte a esta expedición de caza de bestias mágicas? Originalmente Alice y Mijail habían sido eliminados. Cambiaron su clasificación desafiando al segundo y tercer puesto. Pero la razón de Alice era que esta sería su primera batalla real juntos, y entonces su desayuno fue interrumpido por un visitante. Sebastián vino a felicitar a Arcia por su buen desempeño, y también saludó a Alice, a quien conocía por primera vez. Esta vez había venido porque quería darles instrucciones a los 3 novatos que participaban en la caza de bestias mágicas. Por muy excelentes que fueran, debían tener cuidado con los peligros de una batalla real. La Orden de los Caballeros del Cielo Azul principalmente acepta encargos y envía a sus cadetes a cumplir las misiones, pero cada primavera hay una actividad independiente aparte de los encargos. Se elige una zona donde las bestias mágicas abundan para llevar a cabo una cacería. Y el lugar de esta vez es el Cañón del Cuervo Blanco. Este lugar se encuentra cerca de la frontera del Imperio. El año pasado en este cañón ocurrió una feroz batalla. Innumerables soldados murieron aquí. Estos cadáveres se convertirán en tierra fértil para las bestias mágicas. En los años que Arcia había vivido, después de que la Orden de los Caballeros del Cielo Azul fuera aniquilada, el Imperio sufrió un aterrador desastre de bestias mágicas. En esta operación participan 3 portadores de la espada sagrada. El guardia personal del vicecapitán Sebastián también participará. Todos los acontecimientos estaban sucediendo exactamente en el orden de los recuerdos de Arcia, y su misión era proteger bien a los amigos que conocía, y de paso ver qué portadores de la espada sagrada aún conservaban sus recuerdos. En la entrada del Cañón del Cuervo Blanco el 12 de mayo. Arcia, en su papel de caballero de la guardia, según lo dispuesto, debía montar su tienda junto al caballero de combate principal. Preocupado de que Arcia no fuera hábil montando una tienda por primera vez, Sebastián, como su superior, se ofreció a ayudarla. Después de todo, en comparación con la incomodidad del atuendo ceremonial que Arcia llevaba, él solo necesitaría 30 minutos para terminarlo todo. Pero esta escena se encontró con las críticas de los que estaban alrededor. Creyeron erróneamente que Arcia se estaba dando aires de señorita. De repente una figura roja apareció ante los ojos de todos. La llama del amor en el campo de batalla es realmente cálida. Esta voz burlona hizo que Sebastián supiera de inmediato la identidad de esa persona. El portador de la espada sagrada, Dietrich. Su llamativo cabello rojo le recordó a Arcia la vez que se encontró con él. Dietrich Salu, el mismo caballero que cayó bajo su espada, después de encargarse de Teresa, que se interpuso en su camino. Arcia lo persiguió rápidamente. El portador de la espada sagrada quería transmitir la noticia. Ese recuerdo distorsionado sigue siendo muy vívido. Arcia se obligó a calmarse. Miró la ordinaria espada larga y negra en la cintura de Dietrich. Esto indicaba que él aún no poseía la espada sagrada, por lo que tampoco tendría recuerdos de ese pasado. Al oírlo bromear tan a la ligera, hasta Sebastián se quedó sin palabras. Montar la tienda fue solo una ayuda como veterano, y por una señal de Dietrich, se percató de los rumores que circulaban. Pero Sebastián lo hizo con buena intención, así que no hizo nada malo. Arcia también dijo que no le importaban esas cosas. Al oír eso, Dietrich también dejó el tema. Vino aquí porque tenía algo que decirle a Arcia. Pensó que iba a quejarse de su forma de vestir, pero Dietrich solo agitó la mano. Él y el líder del grupo son genios que fueron compañeros de cuarto en la universidad. Y también descubrió una similitud entre los genios, y es que todos tienen pensamientos muy extraños, y expresan esa rareza a su manera, como el estilo de vestir de Arcia. Estas palabras dejaron a Arcia atónita. ¿Viniste aquí solo para decir esto? Inesperadamente Dietrich se acercó. Lo que quiero decir es, tu vestido de hoy es muy bonito. Llevémonos bien de ahora en adelante. Compañera Arcia. Dicho esto, saludó con la mano y se fue. Al oír eso, ni la espada demoníaca pudo evitar burlarse. El gusto de la espada sagrada del trueno es realmente único. La espada sagrada del trueno tiene 2 formas. Podada la espada del conquistador. La leyenda dice que ha usado de todo, incluyendo a humanos. El deseo de conquista ha forjado un sentimiento único. Dietrich llegó por sorpresa y se fue con la misma prisa, lo que hizo que Arcia sospechara que ese tipo venía a causar problemas.
En ese momento Sebastián también se acercó rascándose la cabeza para disculparse. No esperaba que su ayuda le causara problemas a Arcia. Pero Arcia solo respondió con una leve sonrisa. Cuidar de un subalterno no es algo por lo que tengas que disculparte. Después de despedirse de Sebastián, Arcia decidió continuar con el trabajo que tenía pendiente. En el cañón del Cuervo Blanco por la noche parpadeaba la débil luz de una fogata. Dentro de la tienda Arcia acariciaba la capa que tenía en sus manos. Su intención era devolverle la capa a Julian, pero no encontraba el valor para encontrarse con él a solas, aprovechando que Julian aún no había regresado. Arcia aprovechó el momento para encargarse de ello. No quería tener otra oportunidad de encontrarse con Julian. Eso sería muy arriesgado, pero en la oscura tienda, Arcia detectó agudamente una silueta. Había sido descuidada. Resulta que Julian siempre había estado en la tienda, y el hombre encendió una vela, mirando con curiosidad a la mujer que entró en su tienda en medio de la noche. Esto puso a Arcia tan nerviosa que no sabía qué decir. Le tomó un buen rato poder explicar su intención. Al oír eso, Julian guardó silencio por un momento. Luego caminó rápidamente hasta quedar frente a Arcia, y tomó la capa de sus manos. Pero Julian parecía un poco extraño hoy. Arcia no sabía qué estaba pasando. ¿De verdad solo viniste a devolver esto? La pregunta dejó a Arcia completamente desconcertada. También quería agradecerte por los dulces y el té de jengibre de la otra vez. Después de oír que esas cosas eran muy útiles para las chicas, Julian finalmente mostró una expresión de satisfacción. Su sonrisa parecía completamente desarmada, como si estuviera llena de amor, pero pensar así era completamente absurdo. Arcia incluso sintió que era un insulto para Julian. Sintiéndose irrespetuosa se disponía a irse cuando el hombre la llamó. ¿Te has enfrentado alguna vez a una bestia demoníaca? Por supuesto que Arcia lo había hecho, incluso durante el tiempo que fue controlada por la espada demoníaca. Había cazado innumerables y poderosas bestias demoníacas, pero no es fácil hablar de estas experiencias. Julian solo quería advertirle a Arcia del peligro de las bestias demoníacas. Él nunca dudó de su habilidad con la espada. Vio el examen de ingreso de Arcia con sus propios ojos. Incluso supo los detalles del combate de clasificación por otra fuente. Arcia solo le agradeció el cumplido y se dio la vuelta para irse. Disculpa por interrumpir tu descanso. No pasa nada. De todas formas no pensaba dormir. Escuchando a la espada demoníaca que aún divagaba en su cabeza, Arcia incluso le arrebató el derecho de mencionar el nombre de Julian en el futuro. En ese momento su corazón era un caos. Era la primera vez que veía a Julian así. Y esa noche Arcia tuvo un sueño. En el sueño Arcia iba del brazo de un hombre cuyo rostro no se distinguía, pero que llevaba una sonrisa. Al día siguiente, los cuervos que simbolizan la muerte graznaban. Innumerables caballeros se reunieron aquí. La operación de limpieza del cañón del Cuervo Blanco comenzó oficialmente. Todo el cañón estaba impregnado de una atmósfera sombría y aterradora. En ese momento Sebastián se giró para mirar a Arcia. ¿Estás lista, Arcia? Después de todo, esta portadora de la espada demoníaca más poderosa. A los ojos de los demás era solo una novata recién matriculada. Se dice que Sebastián y el vicecapitán estaban a cargo de proteger el campamento. En teoría Sebastián encontraría su fin en esta campaña, pero Arcia aún no tenía claro cómo sucedería. Viendo el rostro preocupado de la chica, Sebastián pensó que Arcia estaba un poco asustada. No te preocupes, mientras te quedes al lado del capitán regresarás a salvo. Dentro del cañón se libraba una feroz batalla. Las siluetas de caballeros y bestias demoníacas se entrelazaban en una matanza. Pero no tenían miedo, porque donde estaba aquella figura blanca residía su fe. Julian era como la guadaña de la muerte, cosechando rápidamente hordas de bestias